Desayunos informativos de Europa Press Andalucía. En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía contamos con la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren. Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía, ha tenido el placer de presentar y charlar con nuestra invitada de hoy para trasladar algunas de las preguntas de los asistentes presenciales y virtuales al encuentro. Estos encuentros informativos con la consejera de Empleo, de Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que nos va a hablar de los presupuestos, de esos presupuestos que están aprobados en el Consejo de Gobierno y que tienen que ir al Parlamento a ver si superan ese trámite. Y sobre todo de los temas de actualidad que tenemos, que son varios y que son algunos complejos, sobre todo de explicar, consejera. Pues nada, muchísimas gracias y para usted la tribuna. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos. No os nombro porque sería eterno. Creo que me sé el nombre de cada uno de los que estáis aquí, con lo cual agradezco que hayáis tenido la deferencia de venir a escuchar cómo planteamos los presupuestos desde nuestra consejería y del Gobierno de Andalucía para el 2022. Es un honor, además, poder contaros qué es lo que queremos hacer con esos presupuestos que entendemos que son los más importantes de la etapa autonómica. Sobre todo, antes de centrarme en las líneas de inversión, sí me gustaría enmarcarles un poco el contexto económico y laboral en el que estamos. Nos encontramos en uno de los escenarios más volátiles de las últimas décadas. La pandemia ha hecho que los indicadores económicos rebajen y aticen a la economía con una dureza 4 veces superior a lo que lo hizo, por ejemplo, la crisis del 2008. Pero creemos que estos presupuestos tienen que ser y deben ser, y así están planteados, como los presupuestos de la recuperación para Andalucía. Las estimaciones de la comunidad autónoma, las estimaciones que están recogidas en los presupuestos, recogían una subida del PIB del 6,5% para el 2021 y del 7% para el 2022. Y a pesar de que la AIREF, porque se remite el presupuesto a la AIREF para que lo audite y lo informe, dijo que esas previsiones eran realistas y que eran prudentes, pues el Observatorio Económico de Andalucía, sabéis que esta misma semana ha rebajado la previsión para Andalucía un 5% para el 2021, un 5,5% para el 2022, que es insuficiente para alcanzar los niveles de prepandemia, con lo que no lo alcanzaremos, estimo, hasta 2023, sobre todo porque hasta que no se recuperen los trabajadores que están en ERTE, de los que el 45% pertenecen al sector de la hostelería, que, como sabéis, en Málaga y en Andalucía es un sector clave. Según este informe del Observatorio Económico, se prevé que siga el proceso de recuperación de la economía, aunque a menor ritmo a corto plazo y con más intensidad en la segunda mitad del año, cuando el impacto de los fondos europeos pueda contribuir de forma significativa a su crecimiento. Todo ello bajo los supuestos de que la inflación no se siga disparando, que no sea una inflación estructural. Sabéis que ahora mismo tenemos una inflación del 5,5%. Se prevé que finalice el año con una inflación en torno al 5,8% y que la evolución de la pandemia no exija, sobre todo, nuevas medidas de contención y que restrinjan la movilidad y la actividad. El observatorio insiste que en este escenario de incertidumbre es previsible que la economía andaluza reduzca a corto plazo, como digo, el ritmo de crecimiento, mientras que persistan los desequilibrios de la oferta y la demanda. Aún así, estas cifras siguen manteniéndose muy en la línea de lo que se establece para el Gobierno de España, que, como sabéis, que en los presupuestos del 2022 determinaba un crecimiento del 6,5%, a pesar de que la Comisión Europea ha rebajado en casi 1,5 puntos la previsión de crecimiento para este año y lo deja en un 4,6%, pasando de la primera economía de Europa que iba a crecer a la posición 17ª. Para el 2022 también determina un crecimiento en torno al 5%, 5,5% en torno a lo que crecería Andalucía. No obstante, Andalucía sí estaría muy por encima del crecimiento de la zona euro, que se estima en un 4,3%.
Los datos de la EPA del tercer trimestre y del paro registrado correspondiente al mes de octubre muestran, sin embargo, una cierta vuelta a normalidad del mercado de trabajo. Como sabéis, nos estamos comparando con un periodo, el 2020, de una destrucción de empleo tremenda y sí, pues vuelve con estos datos a la estacionalidad que tenemos, sobre todo en la economía andaluza, donde los sectores básicos son turismo y agricultura, y junto con construcción pues suponen el 60% de todo el tejido productivo andaluz, lo que además pues conlleva unos índices altos de temporalidad. No obstante, Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo ha generado en el último año. 1 de cada 5 nuevos empleos provienen de Andalucía, y Málaga en concreto es la comunidad autónoma que más ha crecido en Andalucía en el último año. Son datos sobre todo que nos avanzan que puede haber un cierre de año relativamente positivo, aunque no podemos olvidar que sigue habiendo más de 24.000 trabajadores en ERTE en Andalucía y más de 20.900 trabajadores en cese de actividad que no cuentan en las estadísticas ni para el paro registrado ni para la EPA. En Málaga en concreto hay 2.737 empresas ahora mismo con trabajadores en ERTE y 7.332 trabajadores. No obstante, a pesar de estos datos y simplemente por la evolución, creo que está lejos de cualquier triunfalismo predecir que Andalucía cerrará 2021 con cifras esperanzadoras, con indicadores por encima de las cifras nacionales. Nosotros, desde luego, no le vamos a poner cifras al crecimiento del empleo. Cuanto más empleo se cree, será mejor. Es cierto, como he dicho, que seguimos arrastrando una altísima tasa de temporalidad y de parcialidad, y que sigue existiendo una brecha salarial, sobre todo para mujeres, y un muy alto desempleo juvenil, mucho más del que nos gustaría, una tasa del 42%. A estos déficits, a corregir estos déficits, pues corresponden algunas de las medidas que tenemos establecidas en nuestro presupuesto. Como sabéis, las competencias en materia laboral no son propias de un gobierno autonómico, corresponden al Gobierno de España, pero sí tenemos las políticas activas de empleo, la herramienta más eficaz que existe para pues luchar contra esta lacra que tenemos y, sobre todo, propiciar la mejora de la empleabilidad de la población andaluza. Para mejorar, sobre todo, es fundamental hacer reformas. Y existe consenso, sobre todo, en las deficiencias, pero desde luego lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. No existe consenso en las medidas a adoptar. Y es una cuestión clave. Este ruido que existe ahora mismo a nivel nacional no ayuda ni a la creación de empleo ni a que se asienten inversiones en España o en Andalucía. Desde luego, este Gobierno tiene esas herramientas y las vamos a utilizar. Me centro en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto para el 2022, que tiene una cifra global de 43.816 millones de euros, lo que supone un incremento del 9% con respecto al 2021. Para Málaga en concreto se establece una inversión de 351 millones de euros, son 88 millones de euros más de lo que venía recogido, pintado en el presupuesto del 2021. El objetivo es que hemos subordinado sin excepción a 3 patas fundamentales: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estas 3 partidas suponen el 60,6% del gasto no financiero. Hablamos de casi 13.000 millones de euros en sanidad, 3.000 millones más que en 2018, de más de 8.000 millones de euros en educación, 1.800 millones más en 3 años, y estas 2 partidas, junto con servicios sociales, que aumenta en 1.635,2 millones, el presupuesto aumenta en 221, corresponden el grueso del presupuesto de este año. No sé quién no puede apoyar un presupuesto en el que se basa en las 3 patas fundamentales que afectan a toda la población sin excepción y que realiza un esfuerzo tremendo en apoyarlo, ¿no? Desde luego, creo que nunca se había hecho un esfuerzo tan grande en esta área, y debería ser reconocido pues por el arco parlamentario que se encuentra en Andalucía. En lo que va de legislatura se han incorporado más de 7.000 profesionales de la sanidad. Se habla de que se van a despedir 8.000, pero es que se han incorporado 7.000 se han quedado, cuando más el gasto es estructural. El proyecto de presupuesto del 2022 del Gobierno de España, en la página 65, además, habla de que el presupuesto COVID en un 40%, el gasto COVID, en un 40% va a ser estructural, y sin embargo
embargo, no tienen a bien pues aportar un fondo COVID extra para las comunidades autónomas en este año. Más bien, encima lo recortan en más de 2.300 millones de euros. Además, se incorporan 5.000 personas al ámbito educativo. Creo que además estos números pues hablan por sí solos de la apuesta que se tiene por los servicios sociales, por los servicios públicos esenciales en Andalucía. Porque si hasta ahora preocupaban los servicios, creo que este presupuesto da pruebas de que preocupan también las personas que están en esos servicios, los sanitarios, los docentes, los trabajadores de residencia. El presupuesto para el 2022 refleja también una apuesta enorme por la inversión y el empleo. La dinamización de la economía debe ser fundamental y este presupuesto tiene que tener un impacto directo en el empleo. Su generación debe ser consecuencia directa del enorme esfuerzo en inversión pública en este presupuesto, que crece en 1.677 millones hasta alcanzar los 5.666,37 millones de euros. También es un presupuesto para la transformación de Andalucía, porque más allá de la idea de recuperación, volver al punto de partida no nos sirve de nada. No podemos seguir pues amparándonos en los mismos sectores que hasta ahora. Estos sectores tenemos que darle una vuelta, que hacer más productivo el modelo, como suele decir además el presidente de CEA en Andalucía, y apostar, darles ese toque de innovación y de tecnología, pero además apostar por la industria 4.0 y sobre todo por la digitalización que ha llegado para quedarse y que tiene que estar en todas las áreas de la actividad económica. Andalucía debe tener esos servicios públicos, tener esa fortaleza y además con una actividad económica puntera que sea además uno de los motores económicos del país. Un presupuesto, como no podría ser de otra manera, diseñado para ser el instrumento clave para aprovechar los fondos europeos. Una herramienta que tiene que tener incorporado ese respaldo, ya que sin él estaría en peligro la recuperación y la transformación. Y por último, se trata de un proyecto sin ideología. Además de volcarse en lo esencial, son unas cuentas despojadas de cualquier matiz político. No se habla de subida de impuestos, de bajada de impuestos, no se habla en la exposición de motivos, no se hacen juicios de valor, ni se habla de cualquier cosa que pudiera molestar a los partidos políticos. Creo que son los presupuestos de la recuperación post-COVID, por lo que tenemos que estar a la altura, porque es que lo básico, blindan a la sanidad y a la educación y eso, como digo, nos afecta a todos por igual. Yo creo que hay margen para el acuerdo y creemos que el acuerdo es posible, sobre todo porque, bueno, si recuerdan, en los presupuestos del 2019, el Vox, en la segunda ronda de intervenciones, cuando quedaban 4 minutos para finalizar, retiró su enmienda a la totalidad y apoyó a los presupuestos. El consejero de Hacienda es muy tozudo, muy incisivo y insiste en reunirse. Ya se han reunido 5 veces. No recuerdo yo en ninguna comunidad autónoma ni a nivel nacional que los partidos políticos se hayan reunido con el Gobierno tantas veces para intentar llegar a un acuerdo. Ya los ha convocado para una 6ª vez. Vox ha contestado, el Partido Socialista aún no lo ha hecho, pero debemos ser insistentes y no perder la esperanza. Al principio el Partido Socialista presentó una propuesta con 65 ideas y además planteó que teníamos que contestarle a cada una de esas ideas antes que fuera el debate para el Estado de la Comunidad. Lo planteó 48 horas antes de que se sustanciara el debate. Se le contestó una por una cada una de las propuestas que decía. Había cumplidas más de 45 propuestas en concreto. En lo que respecta a nuestra consejería, se planteaba un plan de empleo joven que está incluido en los presupuestos de la consejería, estaba ya incluido, con lo cual, bueno, no llegamos a entender por qué no se aprueba. En concreto, ahora han reducido ese catálogo de propuestas a 10, de los que 6 ya están recogidas. Y además se habla de un aumento, quieren aumentar 800 millones de euros el presupuesto, que decimos, bueno, sí, pero ¿a quién se lo quitamos? Pero ninguna de esas partidas van ni a educación, ni a sanidad, ni a servicios sociales. O sea, se habla de una cosa, pero luego se hace otra. Y sobre todo, no hemos oído que ningún partido haya criticado los presupuestos por lo que tiene. Quieren que hayan más cosas, pero no por lo que recogen. Con lo cual entendemos que aún hay esperanza, aún hay posibilidades. Confiamos de que estos presupuestos se vuelvan a
se concreten el año que viene. Con lo que respecta a los presupuestos de nuestra consejería, tenemos 1.300, hemos pintado 1.339 millones de euros, supone un crecimiento del 7,4% con respecto al 2021. En el 2019, por ejemplo, teníamos un presupuesto de 1.199 millones de euros, con lo cual hemos crecido casi 140 millones con respecto al hace 2 ejercicios. Por capítulo, es destacable el aumento de bienes y servicios con 72,90 millones de euros, sobre todo debido al mayor volumen previsible de la formación profesional para el empleo, y también se incrementan las transferencias corrientes en 76,49 millones. Por programa aumentan casi todos, pero he de destacar el programa 32D, que va para formación profesional para el empleo, que se incrementa en casi 50 millones, el programa 72C de autónomos y economía social, que se incrementa en casi 11 millones de euros, y el programa 32L, que es el del Servicio Andaluz de Empleo, que se incrementa en 58,5 millones de euros. El SAE, el programa 32L, aglutina el 60,6% de todo el presupuesto. Sigue formación profesional para el empleo, que aglutina el 18%, más del 18% del presupuesto de la consejería. En síntesis, nosotros queremos que sean unos presupuestos realistas y rigurosos, y que con ellos pues pretendemos afrontar, dentro del ámbito de nuestras competencias, por supuesto, a las secuelas de la crisis ocasionada por el COVID-19, que vayan dirigidas como objetivo prioritario crear y mantener empleo, sobre todo de los jóvenes, de las mujeres, de las personas con discapacidad, y atender, por supuesto, también a nuestros autónomos y a la economía social. Con este presupuesto, además, queremos seguir impulsando la formación profesional para el empleo. El 2021 ha sido el presupuesto y el momento para la reactivación de la formación profesional para el empleo, que sabéis que ha estado prácticamente paralizada en Andalucía desde el 2011, y el 2022 queremos que sea el presupuesto de la consolidación de la formación profesional para el empleo, sobre todo porque no va a ser pequeño el número de personas que han quedado fuera del mercado de trabajo y que tenemos que volver a incorporar. Nosotros, como comunidad autónoma, como Consejería de Empleo, podemos actuar sobre la demanda de empleo, pero muy poco, pero sobre todo sobre la oferta de empleo, y ahí es donde nos tenemos que echar toda la carne al asador e intentar, pues, con las políticas que tenemos, incorporarlos al mercado laboral. Queremos, además, en el SAE mejorar el servicio de orientación y de intermediación, que nos parece fundamental. Sabéis que es una herramienta, el Servicio Andaluz de Empleo es la herramienta más poderosa que tenemos como política activa de empleo. Ahora, desgraciadamente, intermedia muy poco, un 3% apenas, y de ese 3% el 96% son pues contratación pública, con lo cual tenemos que hacer el esfuerzo, lo estamos haciendo, y sí está incluido en el presupuesto, pues para efectivamente ser accesible a los empresarios y ser atractivo, sobre todo al tejido empresarial. Creemos que tenemos una ruta muy clara y que nos gustaría poderla hacer posible, poderla empezar a andar si se aprobasen los presupuestos. Y con respecto a Málaga, pues quisiera hacer un guiño, ya que estamos aquí, y plantear algunos de los proyectos que están incluidos en los presupuestos para nuestra provincia. Los presupuestos del 2022 van a ser los presupuestos, como digo, de la consolidación para el Málaga. En concreto, para el metro se plantean 25,7 millones para terminar las obras que ya están en marcha, y 685.000 para llevarla a la ampliación hasta el Hospital Civil. En total son 26,4 millones de euros, que esta inversión pues creo que culminará todos estos años en los que no se ha hecho nada por esta infraestructura que entendemos fundamental para la ciudad. También se recogen en los presupuestos 9,4 millones para la redacción del nuevo Hospital de Málaga, que es una reivindicación ciudadana desde muchísimo y que estaba paralizada, al igual que el Hospital Costa de Sol, que tras la licitación este verano de las obras por 51 millones de euros, contará con el próximo presupuesto con 43,8 millones para su ampliación y equipamiento, con el objetivo de resolver una de las mayores reivindicaciones históricas en materia sanitaria en gran parte de la provincia. Y 15 años después, lleva también en punto muerto el proyecto del Puerto Seco de Antequera, vital para la economía de Málaga. Este año han comenzado la obra y en los próximos presupuestos se destinarán 12 millones de euros para la obra de urbanización de la primera fase y para la ejecución del suministro de la subestación eléctrica. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible es una de las consejerías más inversoras en Málaga, en concreto 64,4 millones de euros para infraestructura hidráulica,
Por parte de la Consejería de Empleo, consideramos esencial pues apostar por las escuelas de hostelería de nuestra provincia, por el CIO Mijas, por la Cónsula y por la Fonda. Tenemos una dotación presupuestaria de 4 millones de euros, tanto para infraestructura como para la formación propiamente dicha, de los que esos 4 millones, 3 millones irán para el CIO Mijas. Estas son algunas de las inversiones que recoge el presupuesto del 2022 para la provincia de Málaga. El objetivo es buscar soluciones a los grandes proyectos de Málaga, a las demandas de los ciudadanos desde hace décadas y que, sobre todo, pues buscar esa Málaga del presente y del futuro que es el objetivo de este proyecto, ¿no? Desde luego, somos la comunidad autónoma que más trabajadores autónomos tiene. Tenemos más de 562.000 autónomos. Crece la inversión extranjera más. Las empresas han aumentado el número de empresas en un 13% frente al 7% de España. Es la comunidad autónoma que más exportadora tiene tras Cataluña, con 7.000 millones de superávit, casi el mismo déficit que tiene España. Es pionera en la proyección del sector aeroespacial, es la primera potencia en España en exportación del sector aeroespacial y la tercera en el sector TIC. Yo de verdad que con estos datos que acabo de plantear, no sé si alguien entiende que se deja Andalucía sin acuerdo en los presupuestos, porque si no lo tenemos, la recuperación económica pues no iría al mismo ritmo. Y es que, sobre todo, es un presupuesto fundamental para la llegada de los fondos europeos, unos fondos que además, pues hasta ahora la ejecución que nos habíamos encontrado no era la mejor. En 2019 nos habíamos encontrado 7.000 millones de euros sin ejecutar de fondo europeo en Andalucía, solo se habían ejecutado en el marco actual pues 1.500 millones de euros y sobre todo es unos presupuestos que no se pueden ejecutar si no se hacen parte de los proyectos que están pintados. Nada de lo que he contado se podría hacer si no hay presupuesto. Sobre todo porque con unos presupuestos prorrogados limitaría las posibilidades de ejecución de los nuevos proyectos y sobre todo desenfocaría la posibilidad de ejecución de los fondos europeos. Eso mismo lo dice el Gobierno de España en su informe y lo dice el PSOE en el informe que nos remite al Gobierno andaluz, con lo cual ellos son muy conscientes de la trascendencia que tendría pues el no apoyo de los presupuestos. Y además, pues se critica por la izquierda estos presupuestos en cuanto a que quieren que se incorporen más proyectos, se critica por la derecha, con lo cual sitúa a este Gobierno, creo, donde tiene que estar, que es en el centro. Se está haciendo una mejora de la recaudación por encima de la media de España. Se está activando la venta de patrimonio. Los fondos europeos se está multiplicando por 3 la ejecución. Creo que hay unos datos suficientes como para confiar, como digo, en el rigor y en el buen hacer del Gobierno. Creo que en nuestra parte hemos dado muestras de querer llegar a un acuerdo. En el debate sobre el Estado de la Comunidad se aprobaron muchísimas iniciativas de todos los grupos políticos, precisamente del PSOE en concreto se le aprobaron más de la mitad de las iniciativas y tanto Vox apoyó iniciativas que venían del PSOE como viceversa, con lo cual entendemos que esa es la lógica política y eso es lo que tiene que pasar. Cuando hay una propuesta buena que beneficia a los ciudadanos, nos tenemos que despojar de etiquetas y apoyarla, y eso creo que es lo que entiende la ciudadanía. En definitiva, creo que el presupuesto es bueno, que está hecho para que todo el mundo lo pueda admitir. Se han venido trasladando en él pues todo lo que durante este año nos han ido comentando las formaciones políticas para que todo el mundo se sintiera identificado con él. Y consideramos que el presupuesto es como un niño, un nasciturus, ¿no? Hay que dejarlo nacer, hay que dejarlo que crezca, hay que dejarlo que vaya al colegio, en educación, hay que dejarlo también que se ponga malito y que vaya a la sanidad. Tenemos que hacer con normalidad que crezca ese presupuesto. Hay una enorme voluntad de llegar a un acuerdo. Esperemos, desde luego, que por el bien de Andalucía se concrete de verdad en la semana que viene en ese tan deseado acuerdo y que salgan estos presupuestos. De luego, por nuestra parte, no va a quedar y estamos haciendo todo lo posible porque realmente no por este Gobierno, sino por los ciudadanos de Andalucía, pues nuestra comunidad autónoma tenga ese presupuesto que se merece y ese presupuesto tan necesario más que nunca en un año que tiene que ser el de la recuperación económica de Andalucía. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Bueno, ha hecho referencia a esos presupuestos, a esa necesidad de que sean aprobados para poder ejecutarlos, pero la actualidad es la actualidad y tenemos una huelga del metal, del sector del metal en Cádiz, que tras una cuarta reunión o tercera reunión esta noche no ha habido posibilidad de acuerdo. No sé cómo está la situación y qué espera que pueda ocurrir en las próximas horas de cara a esa posibilidad de que se alcance un acuerdo. Bueno, yo confío en que haya un acuerdo. Tiene que haber una huelga. Ninguna huelga indefinida es para siempre, es eterna. Yo, en primer lugar, sí quería poner en valor el trabajo del equipo del CERCLA, de la Consejería, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que ha estado en todo momento a disposición de las partes para sentarse a negociar cuando se han entendido y cuando hemos provocado que se hiciera. Bueno, ayer estuvieron hasta antes de ayer, hasta las 7 de la mañana, se cerró sin acuerdo. Pero intentamos que se volvieran a sentar. Efectivamente, ayer lo hicieron a las 6 de la tarde, a las 3 de la mañana ya me informaron que se había levantado la mesa y que no llegaban a un acuerdo. Yo he hablado esta mañana con todos, creo que Andalucía esto no se lo puede permitir, ni Cádiz ni el sector. Yo estaba muy esperanzada ayer porque las posturas estaban bastante cerca, todos tenían una posición muy flexible en cuanto a llegar al acuerdo, sabían lo que se estaban jugando, porque hay grandes factorías de la zona en Cádiz que van a parar su producción ya hoy y este fin de semana porque no tienen materia prima. Entonces nos estamos jugando el pan, nos estamos jugando el empleo y el crecimiento económico y la actividad económica de la provincia. No estamos haciendo otro juego, ¿no? Yo he vuelto a hablar con ellos, creo que este fin de semana tienen que reflexionar. Ayer incluso se llegó a plantear alguna propuesta bajo mi punto de vista buena, que se podía acercar, pero bueno, no se consideró así. Y la semana que viene se tienen que volver a sentar y tienen que volver a negociar, porque lo tienen que hacer. Hemos intentado deslocalizar el conflicto de Cádiz, lo hemos traído a Sevilla, porque el ruido no es bueno, hay que aislarse de ese ruido, de esa violencia que hay y de esa mediatización, ¿no?, que se está produciendo, ¿no? Y entendíamos que tenía que llevarse fuera de Cádiz. Y yo insisto en que tenemos que seguir negociando. Están condenados a entenderse las partes y, como digo, ningún conflicto es eterno y en este caso tampoco lo será. Por parte de la Consejería, desde luego, vamos a hacer todo lo posible porque así sea. ¿Se ha cuantificado las pérdidas que puede haber en el caso de que se pare lo que es la producción como tal, o cómo pueden afectar directamente a esas empresas? Pues hablan de cantidades incluso desorbitadas, pero todo dependerá de que si se llega a un acuerdo el lunes y se pone todo en marcha, pues esas pérdidas no serán tantas. Esto empezará a funcionar y no habrá tampoco una merma económica sustancial si esta huelga se produce y se hace indefinida o se traslada en el tiempo más de lo que quisiéramos. Desde luego esas pérdidas sí van a ser mucho más cuantiosas. Las grandes empresas de la zona están muy preocupadas porque, como he dicho antes, ya le empieza a faltar el material y están hablando en qué podemos ayudar, ¿no?, porque lo que quieren es que todo se normalice. ¿Qué le ha parecido la actitud o el comportamiento del alcalde de Cádiz? No sé si ha servido para ayudar o para empeorar la situación. No sé, ¿cómo vio esa irrupción en el proceso, ¿no?, o en lo que era el acto de protesta? Bueno, creo que es el alcalde de Cádiz. No es un trabajador ni forma parte de un piquete. Creo que tiene una posición institucional y que debe hacer honor a ella. Hace un flaco favor al ayuntamiento y a lo que representa. Tú puedes como individuo pensar lo que quieras, pero tú te debes al cargo que representas. Tú en este momento no eres Kichi, eres el alcalde de Cádiz. Y creo que es desafortunado el ponerse al frente, ¿no?, de una manifestación o arengar a alguna de las partes en un conflicto en el que al final
es como los hijos, tú los quieres a todos por igual, los debes de querer a todos por igual, no debes hacer ver que quieres más a una parte que a otra, y eres el alcalde de todos los gaditanos, no una parte de ellos, de las empresas también. Las empresas también están en Cádiz, las empresas también dan servicio a Cádiz, dan pues riqueza a la zona, y creo que bueno, que debería, bajo mi punto de vista y con toda la humildad, que no soy quien para darle consejo a nadie, pero reconsiderar su postura y centrarse en lo que es, en una institución. Por parte del Gobierno central, ¿ha tenido algún tipo de contacto con ellos? ¿Sabe un poco si se han interesado por la situación o han puesto o han querido participar de alguna manera en el conflicto de cara a intentar buscar una solución? No, vamos, a nuestra consejería no se ha dirigido nadie, y me consta que a nivel de gobierno tampoco. Ya hablaba yo con presidencia por la tarde y tampoco se han dirigido. Estamos intentando sobre todo que la subdelegación del gobierno y la delegación del gobierno en Andalucía pues si ponga a las fuerzas de cuerpos de seguridad pues la puerta de los centros de trabajo, porque hay muchos trabajadores que sí quieren pues acceder a sus puestos de trabajo, y bueno, y se están produciendo situaciones rocambolescas, como que una señora ayer no pudo acceder al hospital y estaba dando a luz y tuvo que dar a luz en una ambulancia. O sea, que hay servicios esenciales a los que tenemos que proteger, y que una reivindicación de un sector concreto no puede paralizar una ciudad entera con perjuicio de los ciudadanos de a pie, que no tienen nada que ver en ese conflicto. Hablemos de presupuestos. Ha pintado los presupuestos como los de la recuperación, con unos presupuestos necesarios, un año clave para esa recuperación. En el caso de que no fuesen aprobados, que finalmente, pese a su optimismo, no hubiera ningún tipo de acuerdo y que fueran devueltos a lo que es al Gobierno esos presupuestos el próximo día 24, ¿qué proyectos o cuestiones quedarían o serían imposibles desarrollar de estos que tiene pintado la Consejería y que quizás se podrían sacar adelante con una modificación presupuestaria o cualquier tipo de propuesta que se pueda llevar al Parlamento a posteriori? Pero ¿qué sería aquello que realmente perjudicaría al ciudadano y que se quedaría sin poder ejecutar de ninguna de las maneras? Bueno, nosotros teníamos planteado en lo que respecta a nuestra consejería un proyecto importante de incentivos a la contratación, de incentivos indefinidos a la contratación indefinida, que además dirigido preferentemente a la población joven, unos incentivos pues transversales para contratación indefinida, pero con un incremento muy sustancial para la población joven. Si es además los grupos de cotización 1 a 4 sería un incremento superior, precisamente porque entendemos que a muchos jóvenes pues no aportan una productividad al principio de su vida laboral a la empresa, y a la empresa le cuesta asumir el salario a cambio de un trabajo que a lo mejor no aporta productividad, y en muchas ocasiones pues se les ponen los grupos de cotización más bajos. Entonces, con esta medida lo que queremos es ayudar a que realmente pues se clasifiquen profesionalmente donde tienen que estar, y se incrementaría también para los grupos de cotización 1 a 4 si en el caso de que se los incluyera en esta línea. Tenemos que hablar con los agentes económicos y sociales, porque es una medida que tenemos planteada, pero los números, aunque nosotros los tenemos dibujados, se los tenemos que contar a ellos para ver qué le parecen y terminar de perfilar la medida. Nosotros todo lo hacemos de la mano del diálogo social. Y tenemos otra medida también que tenía un importe, tiene un importe de 90 millones, esta de 120 millones, sería para la primera experiencia laboral de los trabajadores por una contratación por 3 años, con un contrato por obra o servicio determinado, sobre todo para que adquieran esa experiencia laboral, que las empresas vean si realmente ese trabajador, sin coste laboral, porque se pagaría el 100% del coste del trabajador, entonces pues las empresas sin ese coste estarían formando a esa persona a la imagen y semejanza de como ellos querrían para ese puesto de trabajo, y en gran parte pues ese trabajador que ha estado durante 3 años formándose allí sin coste para la empresa se quedaría definitivamente en ese puesto de trabajo al que ha accedido por primera vez. Eso creo que eran pues una de las medidas más potentes que tenemos en nuestra consejería, más de 200 millones de euros para el próximo ejercicio, y que bueno, estamos hablando tanto de la precariedad, de la dualidad, además de la tasa de desempleo infernal para los jóvenes, que empezamos con un 52% la pandemia, ahora hemos bajado un 42%, pero bueno, no son datos para enorgullecerse, porque sigue pareciendo que casi cada uno de cada 2 jóvenes que quieren trabajar no pueden hacerlo. Entonces, esta medida sí nos dolería mucho que no saliera y que no se
se hiciera realidad, no fuera efectiva. ¿Esa es la principal variedad respecto a los presupuestos del año pasado? ¿De su consejería? Digo. No, tenemos mucho, seguimos... No, la principal, no. No, esta es una medida que está muy encardinada en los presupuestos. Las grandes modificaciones, los grandes proyectos que tiene la consejería los tenía ya en el 2019 y seguimos avanzando en ello, que es la transformación del Servicio Andaluz de Empleo y de la formación profesional para el empleo. El Servicio Andaluz de Empleo, queremos que sea moderno, que sea útil a los ciudadanos. Para eso hemos planteado dos proyectos: el modelo de modelo de gestión económica y un modelo de modificación de la gestión del SAE, tal como se ha venido entendiendo hasta ahora mismo, y un modelo de perfilado estadístico de oferta y demanda para trasladar con inteligencia artificial qué capacidades puede tener las personas. Tenemos ya planteado un caso cero con una plataforma informática en la que estarán recogidas las competencias y las actividades económicas de cada una de las personas a nivel de territorio, de municipio, de población, en el que estarán volcados los contratos y la afiliación, para que se pueda ver también la evolución de ese mercado laboral y sea una herramienta muy útil para nuestros orientadores, que además queremos apostar por la orientación dentro del SAE. Creemos que es una política muy importante, casi la fundamental, y que hay una orientación propia, porque nos hemos encontrado con una orientación externalizada cuando tendría que ser el santo y seña de las políticas. Y en cuanto a la formación profesional para el empleo, pues el 2021 ha sido el año de la reactivación de la formación profesional para el empleo, porque, como he dicho, era una política que estaba no utilizada en Andalucía, no se hacía, y el 2022 queremos que sea el año de la consolidación. En 2021 hemos iniciado la formación, 41 millones de euros, ya hemos llegado a más de 12.000 jóvenes o 12.000 personas en Andalucía, que no es poco en una zona además donde no había nicho empresarial, porque después de 10 años no existían operadores de formación y tenemos ni profesionales que se dedicaran a la formación. Hemos programado digitalización, hostelería y turismo, y construcción, sobre todo, que nos dijo además la Fundación Laboral de la Construcción que necesitaban perfiles profesionales. Ahora que se habla que faltan perfiles en el sector de la construcción, en el sector de transporte, nosotros ya en el 2019, porque hacemos una escucha activa, nosotros no hacemos la formación que nos parece a nosotros, sino la que nos dice el tejido productivo, la que nos dicen los agentes económicos y sociales, en unas mesas que le hemos llamado Binomio Formación Empleo, que además Málaga fue pionera en ello. Nos sentamos y nos dicen qué necesidades productivas tienen. Ya en el 2019 nos dijeron van a hacer falta perfiles de construcción, perfiles especializados, no solo peones y albañiles, sino encofradores, ferrallistas. Ya tenemos programado una formación en construcción de más de 7 millones de euros. Para el año que viene tenemos planteado formación en 5G, que ya la tenemos licitada, formación para discapacidad, en inglés, para el sector aeronáutico. O sea, todos esos proyectos serían los que se concretarían en el próximo ejercicio. Recuperar los cursos de formación y darle normalidad, ¿no? Eso que durante estos últimos años no hemos tenido y que era una incapacidad por parte de Andalucía después de los malos resultados que habían dado, ¿no? Pero ¿por qué daban malos resultados antes? ¿Por qué no ayudaban realmente a crear ese empleo o a que se fomentara esa creación de empleo? ¿Se ejecutaban mal? ¿Estaban desvirtuados? O sea, realmente no tenían un objetivo claro. ¿Qué es lo que ha pasado con esos cursos de formación y por qué hemos sido incapaces durante años de no podernos ponerlos activos? Desde luego, la formación para mejorar las capacidades y las competencias de las personas es fundamental. Para nosotros es la política activa de empleo más eficaz que hay. Tiene que ser la clave de bóveda de todo. ¿Qué pasó? Pues se utilizaba un sistema, desde nuestro punto de vista, ineficaz y que dio lugar a fraude. Se utilizaba un sistema, nosotros hemos cambiado la formación en el fondo y en la forma. En la forma hemos desterrado el sistema de subvenciones, que se demostró ineficaz, pero porque además las subvenciones no te permiten un beneficio industrial. La subvención es con principio de efectividad y de finalidad de gasto. Para lo que te lo dan, lo tienes que utilizar íntegramente. Pero no se hacía así, no se permitía beneficio industrial, pero en realidad se hacía, ¿no?
Entonces hemos cambiado la formación y la hemos puesto con un sistema de licitación a través de la Ley de Contrato del Estado. ¿Por qué? Porque ahí sí se permite el beneficio. Tú eres una empresa, tú licitas y yo, pues como cualquier servicio de limpieza, de mantenimiento, tú allegas a la licitación y si se te adjudica se permite el beneficio y sobre todo se paga después de que el servicio se haya comprobado que se ha hecho. Antes en las subvenciones se adelantaba el 75%, esa formación no se hacía, luego en muchos casos además se pagaba el 25% restante, teníamos que hacerlo, tenía que haber reintegros, con lo cual era una bola tremenda. Nosotros cuando llegamos nos encontramos más de 1.700 expedientes de formación sin tramitar con un importe de 385 millones de euros, muchos de ellos a punto de prescribir, y no hemos tenido que poner a trabajar sobre ello. O sea, la sociedad te pedía que hicieras cambios, pero nosotros con los mismos efectivos teníamos que limpiar. Nosotros decimos siempre que no nos hemos encontrado un solar vacío en el que empezar a construir, sino nos hemos encontrado un solar lleno de cascotes en el que hemos tenido que ir quitando uno a uno y luego empezar a hacer la casa. Eso es lo que hemos tenido que hacer, y me acuerdo ahora también de las becas. Las becas que eran unas becas para quien no tenía medios económicos y se les daba esa beca para que asistieran a los cursos de formación. Pues nos encontramos del 2011 al 2016 sin tramitar 30.000 becas sin tramitar. Nos hemos puesto también a hacerlos, podíamos haber dicho estas becas están prescritas porque son 2016 las más antiguas y nada, les damos el carpetazo, pero entendíamos que no, que la gente que había accedido a esos cursos y que necesitaba ese dinero, pues que no les podíamos defraudar y bueno, ya afortunadamente hemos terminado con eso también, se han liquidado las 30.000 becas y es curioso pues cuando la gente recibe una llamada, oye, que te vamos a pagar 200 euros o 400, lo que sea, la gente piensa que es broma, ¿no? Que como después, no se acuerdan ni que habían hecho el curso y bueno, ha sido un trabajo excelente por parte de la Dirección General de Formación, de la Secretaría General de Ordenación de la Formación, por eso tiene el nombre de ordenación y bueno, ahora mismo nos tenemos que redirigir al futuro y ya dejar de mirar al pasado. Consejera, ¿qué le parece el tema de la FP dual y trasladarlo a lo que es la universidad? O sea, involucrar a las empresas en la formación universitaria de los jóvenes. A mí me parece fundamental. La colaboración público-privada tiene que ir en esa línea, en trasladar la formación a las universidades. Tenemos ejemplos de éxito en toda Europa y lo que es bueno y lo que funciona tenemos que replicarlo aquí. Se ha demostrado que es una herramienta potentísima. Por ejemplo, en el País Vasco se utiliza muchísimo. Ahora mismo está muy focalizado en simplemente la formación profesional pues dual, ¿no? La formación profesional de educación, ¿no? Pero no universitaria. Y creo que sería un paso muy bueno el avanzar en esa línea, precisamente por eso, pues por la barrera que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral, porque las empresas ahora mismo, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, a quien más perjudica la subida del salario mínimo es a los jóvenes, porque si estamos hablando de un incremento anual de 14.000 euros, una persona que no tiene experiencia no le compensa a la empresa ese incremento para nada, ¿no? Con lo cual, pues en muchos casos pues se reduce el empleo o se pasa de una contratación indefinida a una contratación a tiempo parcial o incluso nos vamos a la economía sumergida. Entonces, esa posibilidad de que las empresas testen cómo son esos jóvenes, la formación que tienen, que los formen como un traje a medida, ¿no? para lo que quieren, creo que tendríamos que ir en esa dirección y ya hay mucho escrito sobre ello y estamos tardando en hacerlo. ¿Usted cree que las empresas andaluzas, sobre todo, lo entienden? O sea, ¿se implican en esta FP dual, en esta formación profesional? En Andalucía hay muy poca cultura de formación profesional dual o formación profesional en alternancia que es la nuestra y nosotros estamos intentando, pues con las políticas que hacemos, empezar a cambiar esa filosofía. Por ejemplo, otro de los proyectos que tenemos planteado para el 2022, que ya lo teníamos, es un proyecto que continúa, que ya lo iniciamos en el 2020, es la formación con compromiso de contratación. O sea, los jóvenes, ya sean titulados universitarios o que no lo sean, pues se les permiten a las empresas que además con unos programas formativos muy cortos, de 250 horas aproximadamente, en el que se asume todo el gasto por parte de la administración, con el compromiso de que la empresa se quede con el 50% del efectivo que vaya a formar, ¿no? Y ahí sí
ven, pues tienen una formación, ellos lo forman también con un programa formativo, ¿no?, con certificados de profesionalidad que están muy encorsetados y además pues en desuso porque no obedecen a lo que necesita el tejido productivo, lo forman como ad hoc con lo que ellos necesitan. Y otro proyecto que tenemos también son prácticas no laborales en empresas, que lo vamos a implantar también en el 2022, en el que se sacan subvenciones para entidades de formación, pero van a hacer convenios con las empresas y a las empresas se le van a pagar una cantidad por hora para que, bueno, pues gracias, para suplir, ¿no?, ese esfuerzo que van a hacer de ir formando a los jóvenes, y para que vean eso, pues tienen una formación también con programas formativos muy cortos, como digo otra vez, también de 250 horas aproximadamente, y que formarlos un poco en la línea en la que entienda las empresas que tienen que ir, y a cambio pues darle un tanto económico para compensarles. Ha hecho referencia también al tema de autónomos. Se ha ayudado mucho a los autónomos, se han puesto muchas medidas de incentivar o de ayudar al principio al autónomo a iniciar su camino. ¿Qué más se puede hacer en Andalucía de cara a ayudar al autónomo, o qué hay previsto hacer para que sigamos siendo esa comunidad autónoma con más autónomos, o que crea más autónomos, ¿no? Bueno, la verdad es que es una satisfacción ver que el número de autónomos crece. Ya somos la sexta comunidad autónoma, el sexto mes consecutivo, la comunidad autónoma que más autónomos crea, más de 562.000, tenemos 562.362 autónomos en Andalucía, superando con mucho a Cataluña. Y yo no reniego de que hay sombras en ese crecimiento de autónomos, o sea, hay falsos autónomos, hay trades, hay autónomos por necesidad, no hay otros autónomos por vocación en muchos casos, pero esos parámetros también se replican en todas las comunidades autónomas, y aún así Andalucía está creciendo. No quiero tampoco pues lanzar un mensaje triunfalista y decir de forma taxativa que las políticas que se están haciendo pues son la causa, ¿no?, de que el número de autónomos esté creciendo en Andalucía, la causa directa, ¿no?, pero creo que humildemente algo sí están contribuyendo. En el 2020-2021 le hemos dado a los autónomos más de 139.000 ayudas. Nosotros nos encontramos también, en nuestra consejería en general, una gestión ineficaz, con una indolencia tremenda. Por ejemplo, el ticket de autónomos pues se estaba tramitando durante 10 años. Entonces, le hemos dado la vuelta a las políticas, porque las ayudas tienen que llegar en ese momento, cuando los autónomos, las personas trabajadoras autónomas lo necesitan, no dentro de 10 años. Y hemos pues cambiado con una automatización de procesos, con una robotización, que están trabajando 24 días, 7 días a la semana. En esa medida hemos conseguido dar ayudas a esos 139.000 autónomos en 35 días, con lo cual pues eso se reconoce. ¿Qué tenemos presentado para el presupuesto? Pues unas ayudas de modernización y digitalización. Ya lo teníamos planteado, lo teníamos pensado, pero la pandemia ha venido a propiciarlo todo más, ¿no?, ya que realmente se vea en mayor medida la necesariedad, ¿no? Unas ayudas para trabajadores autónomos y economía social, 7,5 millones de euros, 4 millones de euros irán por supuesto, el 2022, sobre todo para transformación digital y marketing digital. Se ha hablado con el sector, todas las medidas que hacemos están consensuadas con el sector, habladas con el sector, para que ellos nos digan realmente qué es lo que necesitan. Otra de las ideas que tenemos, que están recogidas en el presupuesto, son unas ayudas a la creación, mejora y competitividad del sector de trabajadores autónomos, 30,5 millones de euros. Son unas ayudas básicamente de inicio de actividad. Este año ya las pusimos en marcha, que al principio decíamos, estamos locos, en un año de recuperación, ¿cómo vamos a poner unas ayudas de inicio de actividad para los trabajadores autónomos? Bueno, pues pintamos en el presupuesto 26 millones de euros, 26.700.000. Hemos tenido que hacer una ampliación presupuestaria en más de 21 millones de euros en este año. Se van a quedar todas las ayudas, porque entendíamos que todo el que había solicitado, aunque era concurrencia competitiva, entendíamos que no podíamos dejar a nadie sin ayudar, y que todo el mundo que había presentado su solicitud pues tenía que llevarse su ayuda, su subvención. Y desde aquí pues quiero poner en valor el trabajo que están haciendo las delegaciones territoriales. Aquí están los delegados de Almería, de Cádiz y de Málaga, y están haciendo un trabajo fantástico para que a 31 de diciembre todas las ayudas de inicio de actividad se
se hayan resuelto, ¿no? Para el 2022 seguimos en esta línea, hemos pintado 18 millones, pero bueno, se ampliará el presupuesto en caso de que sea necesario, y luego la tarifa plana estatal también, las subvenciones que completan la tarifa plana estatal también es muy importante. Pues teníamos un presupuesto de 13.300.000 euros, se ha agotado, se ha llegado a más de 18.000 autónomos, en el que, bueno, la tarifa plana estatal pues determina una bonificación de forma que el autónomo paga 60 euros durante un año. Nosotros completamos con una subvención el segundo año a 60 euros, a 30 euros si son menores de 30 años, mujeres que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Hay gente que critica la tarifa plana y que dice que es peso muerto, pero nuestros datos determinan que después del segundo año el 89% de los autónomos siguen vivos, y además nuestra tarifa, la subvención que completa la tarifa plana estatal no es que se la damos todos los meses, es que tienen que aguantar un año, porque es principio de efectividad del gasto, es una subvención, y cuando termina el ejercicio se le paga la subvención, con lo cual han aguantado a pulmón durante todo ese año, con lo cual el que ha llegado para cobrar la subvención de la comunidad autónoma de la tarifa plana es que realmente quiere seguir. Tenemos los fondos Next Generation, no sé si confía, no confía, por lo menos que haya transparencia y sepamos cómo se pueden conseguir, ¿no? Yo creo que las propias comunidades autónomas no son conscientes de cómo van a llegar ni cuándo van a llegar, ¿no? Ni qué hay que hacer para que lleguen. Efectivamente. Hay cierta opacidad en cómo tienen que... Pero sin embargo, todo el mundo está esperándolos. Sí, es como el maná, ¿no? Pero que al final, a lo mejor, no, como el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que a lo mejor Mr. Marshall pues pasa de largo y no lo encontramos, ¿no? Bueno, los presupuestos, los MRR, los Next Generation, que son, bueno, los MRR, pues contemplan 140.000, bueno, a España, ¿no? Se le había dado 140.000 millones de euros, sin embargo, España solo ha cogido los 68.500 de las transferencias a fondo perdido, y los 79.500 millones de euros que son préstamos no lo ha pedido, a contrario, por ejemplo, de Italia, que sí lo ha solicitado. Ha territorializado España hasta ahora el 34% de los fondos europeos, 23.638 millones de euros en las comunidades autónomas. De ellas ya ha trasladado pues 12.636 millones de euros. A Andalucía le han correspondido 2.500 millones de euros, pero no sabemos nada. De los PERTE nos vamos enterando pues casi a la vez que el resto de la sociedad, porque nos enteramos por los medios de comunicación. Andalucía sí ha dicho que quiere estar en los PERTE de cadena agroalimentaria e industrial, de sector aeronáutico, de salud, de formación y empleo y de región tecnológica. Y en cuanto a la infraestructura, quiere que sean pues las que pide la sociedad, la hídrica, la eléctrica y la ferroviaria. Por lo que respecta a empleo, por ejemplo, se repartieron 127 millones a nuestra consejería en la conferencia sectorial, pero con una... soy muy escéptica en cuanto al resultado que puedan llevar, porque no van a suponer ninguna reforma. Se dice que los fondos europeos determinarán un incremento del PIB del 10% si suponen reforma, si no simplemente será una lineal de 0,8%. Pues eso es lo que me temo que va a pasar. ¿Por qué? Lo que respecta a nuestra consejería, que es lo que yo controlo más, no suponen ningún programa, ningún incentivo diferente. Muchos inciden en programas que ya se habían desterrado por obsoleto o por arcaico, porque no habían servido hace un montón de años y ahora no los vuelven a meter. En otros se solapan con programas que tenemos actualmente. Por ejemplo, el de mujeres del ámbito rural se solapa con las acciones experimentales o con las acciones integrales, y en otros casos además como digo, no supone ninguna reforma, y además el Estado, el SEPE, se ha quedado con parte del dinero de los fondos europeos para hacer los mismos proyectos en los mismos sitios que las comunidades autónomas, con lo cual, además de que no hay colectivo al que dirigirse, porque constriñen mucho los requisitos, se van a solapar, los mismos proyectos en los mismos sitios. Nosotros nos queremos fiar a lo que tenemos ahora mismo, que es el nuevo marco 2021-2027. A Andalucía le han correspondido 5.500 millones de euros, y queremos que
es lo que tenemos seguro y es lo que tenemos que utilizar, además de otros mecanismos como el Fondo de Desarrollo Urbano que estamos implementando con fondos FEDER. Son 97 millones de euros que ha impuesto la comunidad autónoma para proyectos que sean innovadores. Por ejemplo, en Málaga el Puerto Seco de Antequera o el Hotel Biblos se van a utilizar, son préstamos blandos y bueno, iba a suponer pues, un retorno de unos 7.700 empleos en Andalucía, con lo cual bueno, tenemos que ajustarnos a lo que tenemos y bueno, y si viene Mr. Marshall, pues bienvenido sea. Una última cuestión, la temporalidad es una cuestión que en Andalucía es inevitable que se aborde porque es lo que existe, o sea, además significa un alto porcentaje del PIB. ¿Se puede hacer algo por mejorar eso? ¿Se está viendo cómo se puede algún sector el que se ve más afectado por esa temporalidad mejorar para que eso disminuya? Bueno, es una lacra que existe a nivel nacional, no solo en Andalucía. En Andalucía quizás por los sectores productivos a los que va dirigida, pues sobre todo que tiene en nuestra comunidad, turismo, pues agricultura y construcción, pues suponen el 60% del tejido productivo andaluz y todos tienen, sobre todo agricultura y turismo, tienen un índice de temporalidad muy, muy alto. Bueno, estamos hablando de la reforma laboral o de la contrarreforma de la reforma, ya no sé ni cómo decirlo, y lo que sí está claro es que Europa ha dicho que para darle el segundo envite de fondos europeos, los 10.000 millones, sí quiere que se haga un proyecto de reducir la temporalidad, la dualidad del mercado laboral. Como sabes, es competencia del Estado, es una legislación estatal, pero nosotros en el marco de nuestras competencias, políticas activas de empleo, sí tenemos que ayudar en esos incentivos a los que te he trasladado. Vamos a incrementar la cuantía para sectores que entendemos que tenemos que arrancar esa temporalidad en la medida de lo posible y ayudarles a que haya esa estacionalidad, pues se vaya diluyendo. No es una cosa fácil porque el tejido andaluz es el que es, supone, si tuviéramos otro tipo, supone una merma del 5 puntos del PIB. No. Ahora mismo los sectores productivos a los que nos dirigimos en Andalucía, y tenemos que empezar a apostar por otras líneas, no solo por el sector turístico y el agroindustrial, que son fundamentales. Somos segunda potencia nacional después de Francia en turismo, o sea que no podemos renegar de nuestras fortalezas, ¿no? ¿A cuántos les gustaría ser la segunda potencia mundial de turismo? Pero sí tenemos que apostar por sectores de energía renovable, el eólico, el solar, colaboración público-privada con las universidades, digitalización. Todo eso nos va a fortalecer nuestro PIB y va a llevar a que esa dualidad del mercado laboral, a esa temporalidad tremenda, pues se vaya diluyendo. Si no empezamos a trabajar en eso ya, no vale de nada, porque con quejarse y con decir efectivamente que nuestro tejido productivo es el que es, no se van a cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes del problema y sobre todo apostar por la formación y por la innovación. Por la formación tenemos el mejor capital humano que puede existir, tenemos mucha fortaleza, tenemos un sector turístico diferencial, un sector agroindustrial muy potente, una industria aeronáutica muy buena, una industria extractiva también fantástica. Tenemos las mejores infraestructuras, una gran conectividad y sobre todo, vuelvo a repetir, el mejor capital humano que pudiéramos tener. Entonces tenemos que empezar a seguir formando a nuestros jóvenes en esas competencias que ya están aquí, para que pues, el acceso al mercado laboral sea pues con un contrato indefinido y no se arrienden a temporalidades y estacionalidades del mercado. Consejera, para terminar, si su optimismo no llega a cabo y los presupuestos no salen adelante, ¿usted cree que es mejor celebrar elecciones o aguantar como se pueda con unos presupuestos prorrogados? ¿Qué considera usted que sería mejor para este año que es tan importante, para el año 2022? Yo creo que hay que ser responsable. Responsable no contigo ni con tus réditos electorales ni con lo que te dicen las encuestas. Hay que ser responsable con los ciudadanos, que son los que te han puesto ahí. Y unas elecciones supondrían la paralización de prácticamente la actividad económica durante 3-4 meses, porque no se puede hacer prácticamente nada mientras que hay convocadas elecciones. Creo que en un año fundamental como es el 2022, que tiene que ser un año de recuperación, pero no porque lo digan los titulares, sino porque tiene que ser así, porque hemos sufrido una destrucción de empleo muy grande, una caída del PIB enorme,
y tenemos que empezar a recuperarlo. Entonces, tenemos que ser responsables, digo, y conscientes de que servimos a los ciudadanos, y un adelanto electoral en nada beneficiaría. Por eso pienso que los grupos políticos tendrían que pensar en eso, en quienes están detrás de los votos y ayudar a los ciudadanos, ayudar no al gobierno, porque al final el gobierno pues será uno u otro, pero tienen que ayudar a los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan esa herramienta que son los presupuestos. Desde luego creo que convocar elecciones en nada ayudaría a esa mejora, a ese incremento, a ese crecimiento, que el crecimiento de la actividad con la recuperación del empleo, que el que tiene que ser el año próximo. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, espero que nos haya quedado muchas cosas pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcasts de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.